Tenemos en la línea telefónica a la secretaria de Salud del Gobierno del Estado, la doctora Mónica Rangel. Doctora, pues bueno, pues han sido días tremendos después de aquel 21 de marzo, este tema de la pandemia, cómo ha venido a cambiar muchas cosas. Hemos visto cómo la Secretaría de Salud, pues bueno, está en una dinámica para que hacer entender a la gente de los riesgos de esta enfermedad que bueno, ya nos alcanzó y que todos los días, pues bueno, hay una medición, hay una contención. ¿Se regresa o no se regresa? El gobernador ya dijo que va a ser de acuerdo al estatus del semáforo. ¿Cómo va a ser a partir del lunes, secretaria? Sí, aquí es importante mencionar que estamos terminando el día de hoy precisamente esta Jornada Nacional de Sana Distancia y empezamos con un sistema de semaforización en diferentes estados, pero con los mismos indicadores, que eso es importante porque nos da una posibilidad de saber cómo vamos avanzando en la epidemia. Y este semáforo estamos muy de acuerdo en que es estatal porque estamos avanzando de manera diferente en los 32 estados de la República. En el caso de San Luis Potosí, pues hemos avanzado de manera más lenta en cuanto a los contagios, pero sobre todo hemos cuidado mucho que no sobrepase nuestro sistema hospitalario, que eso es lo más importante de vigilar en esta última etapa, en donde hay una distribución generalizada del virus y que se está dando y lo vamos viendo todos los días con nuevos municipios en donde se van presentando casos hasta que se complemente en la totalidad del territorio potosino. Y vamos a empezar con esta parte de semaforización y recordar que hay 4 actividades importantes. Sí. La primera son las productivas, sí, las escolares, las gubernamentales y aquellas que son sociales y recreativas. sí. Dentro de estas actividades solamente vamos a iniciar con las productivas. Sí. Esto es para reactivar la economía, pero también para empezar a transitar dentro de esta epidemia. Llega un momento en el que ya el distanciamiento social no te va a dar los mismos resultados aplicarlos en este momento que cuando no había tanta transmisión. En este momento nosotros tenemos posibilidad de atender a la población. Sí. Todavía no tenemos sobrepasado nuestro sistema de salud y tenemos que empezar a reactivar también pues la economía. La gente ya no aguanta, hay mucha brecha económica entre unas personas y otras. Y ahora lo que tenemos que aprender es a transitar con esta parte de la crisis económica, pero sabiendo que el virus está presente, que nos podemos contagiar y lo más importante es que nos tenemos que cuidar para evitar contagiarnos y llevar este contagio a casa. Secretaria, nos ayuda mucho la posición geográfica de San Luis Potosí en el tema de que se ha logrado contener la movilidad. Bueno, no hemos sido muy obedientes los potosinos que digamos, pero comparado con un escenario como el que tiene la zona metropolitana del Valle de México, el tema de la zona metropolitana de Monterrey, Guadalajara, el escenario aquí es distinto, aunque los riesgos son los mismos, secretaria. Sí, la ventaja que nosotros tenemos es, primero, que todo el sistema de salud, tanto público como privado, sí, nos pusimos de acuerdo. ¿En qué? En tomar unas decisiones todos. ¿En qué consistieron? Primero, identificar los casos, de inmediato estarlos notificando a la Secretaría de Salud, sí, aislarlos, pero también buscar a sus contactos y también aislarlos. Esto nos ayudó a contener mucho en la parte comunitaria y que no se siguieran moviendo contactos que no sabíamos si pudieran salir positivos o no en los siguientes 14 días y que estos mismos hubieran infectado a otros 3 o 4 y esos 3 o 4 a otros 4 o 5. Y así es como se va transmitiendo el virus de manera exponencial. Al momento que nos vamos conteniendo en el nivel comunitario y se van resguardando en sus domicilios, esto nos da la posibilidad de que la transmisión del virus sea más lenta. A diferencia del resto de las grandes metrópolis en donde pues no se llevó a cabo toda esta actividad comunitaria y epidemiológica y pues bueno, se va teniendo una velocidad mayor. Secretaria, aquí vamos a tener, ¿cuál es el escenario? Vamos a convivir con esta pandemia lo que resta del año mientras que surge una vacuna. ¿Cuál es el panorama que la encargada de la política de salud está visualizando? Primero comentar que la OMS ya ha dado un posicionamiento muy claro en este sentido
y es que el coronavirus va a ser endémico. Sí. ¿Qué quiere decir? Que va a estar presente ya de manera permanente, como influenza, como dengue, en donde todos los años tenemos ciertos periodos en donde se tiene mayor transmisión y tenemos mayor número de casos. Entonces hay que prepararnos para poder convivir, vivir y combatir este virus. Lo primero que tenemos que esperar es salir de esta primera fase, pero seguramente en la parte invernal, que de octubre, noviembre, podemos empezar a tener nuevamente un incremento de casos. En ningún momento durante este año vamos a llegar a tener 0 casos de coronavirus. Vamos a seguir teniendo casos todo el año y efectivamente, mientras no existe un medicamento y una vacuna que nos ayude en la inmunidad del resto de la población, pues seguramente todavía el siguiente año volveremos a tener estos brotes epidémicos que según como vayamos conociendo el virus, pues veremos si es estacional, como influenza que generalmente se presenta durante el periodo invernal, sí, o se mantiene durante todo el año. Híjole, aquí esto la gente lo tiene que entender. Tenemos que cambiar nuestras normas de limpieza, tenemos que educarnos, porque el cambio con esa pandemia llegó y el cambio va a ser muy profundo, ¿no? El virus llegó para quedarse y tenemos que aprender a vivir con él, pero sobre todo a protegernos de él. Las acciones que se tienen que realizar en casa para la población en general, que sí, es en este momento lo que más nos interesa que sepa la población, son las medidas básicas. Primero, el lavado de manos. Sí. Que eso se ha demostrado recientemente que es una forma efectiva de cortar la transmisión. Sí. Si no se tiene agua y jabón, se puede utilizar alcohol en gel del 70%. Sí. La protección de las personas en situación de riesgo, que son las que hemos observado que tienen mayor número de funciones, sobre todo en los grupos de edad de 60 y más, sí, los que son hipertensos, diabéticos, obesos, o que tienen alguna enfermedad que su inmunidad está deprimida o que está baja. Los 11 van a tener nuestra sana distancia. Si bien se termina esta jornada nacional de sana distancia, sí, la sana distancia debe de estar presente de manera permanente en nuestra vida. Si yo voy a algún lugar, lo primero que debo de hacer es guardar una distancia de por lo menos 1,5 metros entre persona y persona. Sí. ¿Cómo puedo lograr esto? Simplemente si estiro mis brazos, eso es la distancia que me va a separar de las personas. Y esto también va a evitar que las gotitas de saliva puedan llegar hacia mi persona. No sabemos quién está contagiado, quién está en un proceso de incubación, y recordar que hay asintomáticos. Sí. Entonces esa es la otra forma de protegernos. Y en la parte de comercio, de nuestras actividades, los filtros sanitarios de acceso. Eso será fundamental para poder evitar contagios. Y no tenemos nada más que esperar que la persona que presta el servicio lo haga, sino como usuarios exigir lo que se ponga. Desde la entrada, personas que están al inicio nos toman la temperatura, nos preguntan algún tipo de sintomatología respiratoria y que nos ofrezcan ya sea el lavado de manos con agua y jabón o alcohol en gel. Doctora, esto ya, bueno, el lunes ya termina la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero doctora, quisiera, dando un poquito de un giro al tema del combate a la pandemia, en donde Mónica Rangel, pues bueno, ha mantenido al Estado en uno de los lugares, pues en donde no le ha permitido avanzar con esa fuerza, con esa agresividad al virus, como en otras regiones del país. Secretaria, yo le quiero preguntar, este tema de pues todo lo que se ha generado, ayer tuvo una rueda de prensa, ayer sale, nos da una versión de lo que, bueno, pareciera es un tema colocado en la agenda de manera extraordinaria, el tema de Invercop. Ayer fija usted una postura, dice yo no tengo nada que ver con este personaje. ¿Cuál es la postura, el posicionamiento que Mónica Rangel nos dice y nos da a entender que ningún prejuicio se funda en la razón y se pone a la disposición de la autoridad fiscalizadora para el tema, secretaria? Sí, me quiero comentar que no va a ser un tema que a mí me vaya a distraer de lo que en este momento me interesa, que es proteger de las y los potosinos. Sí. Estamos transitando en una epidemia, viene junio, que es donde se está proyectando el mayor número de casos,
Y relacionado a esa situación realmente penosa para aquellas familias que fueron afectadas en su patrimonio y sobre todo en este momento en el que sabemos y ya lo comentamos, la parte económica ha dañado ya el bolsillo de muchas familias, pues es totalmente reprobable que se presenten este tipo de situaciones. Pero esa es una situación que es estrictamente entre particulares. Nosotros en toda la revisión que llevamos a cabo y también de manera personal, no tenemos ningún contrato formalizado con nuestras empresas. Los servicios de salud de San Luis Potosí, así como su titular, su servidora, no tienen injerencia en asuntos particulares, y los hechos a los que pretenden vincularme, pues de forma dolosa, son totalmente infundados y por supuesto totalmente reprobables. Ayer dice, estoy a la disposición de las autoridades y que sean las instituciones las que digan o señalen alguna situación, pero mientras tanto yo estoy dedicada al tema de salud. ¿Así es, secretaria? Por supuesto, mira, nosotros somos auditados por 3 entes. Sí. La Auditoría Superior del Estado, ¿sí? La Auditoría Superior de la Federación y la Función Pública. Sí. Por lo menos al año recibimos entre 3 y 6 auditorías de estos entes y estamos dando respuesta ante ellos desde que inició la administración, inclusive solventando observaciones de años anteriores. Y todo el recurso público es debidamente auditado y fiscalizado. Y siempre hemos estado en disposición de estar dando cuentas de todo el recurso público que se nos asigna para poder ser administrado en todos los ámbitos en donde se me ha llamado a cuentas, háblese Congreso del Estado, háblese cualquiera de los entes fiscalizadores o inclusive en mesas de trabajo, sí, para poder dar explicaciones de las actuaciones que lleva a cabo esta dependencia. Entonces seguiremos en el mismo tenor, en el sentido de que como titular de los servicios de salud me queda claro que soy una funcionaria pública y que tengo la obligación de dar cuenta de cada uno de los recursos que se están administrando y que sean apegados a la ley. Pero también como Mónica Rangel, también como mi persona, tengo derechos y lo único que pido es que se me trate con respeto y que si hay situaciones de señalamientos se dirijan a las autoridades competentes, ¿no? Ahí está clara la postura de Mónica Rangel. Y con esta rueda de prensa, ayer se agota el tema, va a dejar que las cosas queden en los órganos fiscalizadores y usted va a seguir en esta chamba, secretaria, de generar pues las condiciones para poder convivir con esta nueva pandemia. Por supuesto, esa es la prioridad. Nos queda muy claro, la verdad es que hemos logrado contener mucho, sobre todo la muerte de las y los potosinos, y estamos muy al pendiente de que con esta nueva movilidad que se va a dar al incrementarse el número de actividades esenciales, podemos tener un incremento de casos y tenemos que estar muy pendientes de cómo va a ser la respuesta de nuestro sistema hospitalario, sí, que si bien una reconversión robusta de todo el sistema, sí, pues hay que estarlo vigilando y sobre todo estableciendo políticas públicas para poder contener y mitigar la transmisión de este virus. Pues, secretaria Mónica Rangel, pues le quiero agradecer esta comunicación, que hayamos abordado el tema de la pandemia, del coronavirus, todo lo que viene, cómo se va a generar el nuevo esquema, la nueva normalidad, y bueno, el tema de la aclaración, el tema de Invercop. ¿Está consciente que estos 2 meses en que se ha convertido pues en la imagen de una lucha contra esta situación que nos está afectando al mundo entero, pues les despertó, pues yo creo que pues, el celo a lo mejor, no sé, la envidia, no sé cómo le podremos llamar, pero usted dice, yo estoy dedicada a mi chamba y es en lo que tengo que estar? Pues eso ha sido desde el inicio de la administración. Y yo quiero comentarte que llevo 23 años en los servicios de salud de San Luis Potosí. Sí. Llegué desde ser un médico pasante en servicio social y ha sido mi trabajo la que me ha llevado hasta que el día de hoy el gobernador del estado me haya honrado con este nombramiento de poder dirigir una institución que quiero, respeto, admiro y sobre todo siempre voy a dar todo lo mejor, porque todo lo que tengo es gracias a los servicios de salud de San Luis Potosí. Y no haría ningún daño a esta institución, que es una institución noble, que se dedica a cuidar a las y los potosinos, y que además es mi función y mi forma de vida. Soy médica, y mi principal objetivo es cuidar la vida de las personas.
Privilegiado. Entonces, esa es mi esencia y así vamos a seguir. Trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo. Pues, secretaria, le quiero agradecer que nos haya tomado la llamada. Sabemos que estaba en reunión con el gobernador Juan Manuel Carreras. Le aprecio mucho que nos haya tomado la llamada y bueno, aquí la vamos a estar molestando de manera más frecuente para que nos dé de viva voz y la gente pueda escuchar de la encargada de la política pública de salud, pues el tema, cómo está, cómo vamos a marchar y cómo tenemos que acostumbrarnos a convivir con esta pandemia. Secretaria. Claro que sí, te agradezco mucho. Aquí estamos a la orden. Este espacio es suyo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Es la secretaria de Salud, Mónica Rangel. Ahí está. Vámonos a una pequeña pausa comercial. Regresamos con Gustavo Robledo Guillén. Una pausa momentánea para continuar en ensavalles.com Radio. Periodismo diferente.